Dice la palabra de la siguiente manera: pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. Verso 15. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, afirma el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Verso 17. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y he puesto que estos han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer otro sacrificio por el pecado. Oramos. Señor, gracias por la palabra. Gracias por lo que estás haciendo en este lugar. Gracias por tu presencia, gracias por cada visita. Gracias, Señor, porque dependemos de ti y reconocemos que sin ti no lo podemos lograr. Señor, háblale a tu pueblo, edifica. Señor, salva, restaura, sana, haz milagros poderosos en esta mañana. No porque yo estoy en el altar, sino porque tú eres el que puede. Yo no te lo ordeno, no te lo demando. Yo te ruego, Señor, que te muevas con poder y con la autoridad que te caracteriza, Señor. Con la ternura y el amor que te sabes mover. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes que te sientes, por lo menos dile a dos personas, dile: tienes una nueva identidad. Tienes una nueva identidad. Cuando nosotros pensamos en la palabra consolación, alguien podría decir: pastor, en todo lo que leíste no está la palabra consolación. Y tienes toda la razón, el concepto o palabra consolación no está en el texto que leí. Sin embargo, recuerde que la palabra consolación o consuelo viene del proceso o del concepto paraclesis. Y paraclesis implica que para haber consuelo tiene que haber un consolador. Y ya yo leí que el Espíritu Santo hace. Cada vez que tú veas en la Biblia la obra del Espíritu Santo, estás viendo la obra de la paraclesis, cómo Dios decide consolarnos y acompañarnos en el proceso de vida que es complejo. Y para poder hoy voy a romper todas mis reglas de predicación, todo mi formato, ¿verdad? De cómo yo predico. Muy pocas veces o casi nunca empiezo con una historia o un testimonio. Pero esta semana, no sé si fue ayer, que la pastora: Vania, ven aquí, ven corriendo por favor, vente, ven mi amor. Para entender lo que es consuelo, dígale hola, Vania. Ella no se va a bochornar, créame. Ayer la pastora me comentaba que Darilis le estaba testificando de algo que ocurrió con Vania. Y Vania, ellos practican el orar todas las noches antes de acostarse. Mira, amado, es una práctica poderosa de discipulado. Hágalo con sus niños. Y Vania, ¿por quién fue que oraron? ¿Por qué tú oraste esta semana? ¿Por quién? ¿Cómo se llama ella? ¿Te acuerdas? ¿No? ¿No te acuerdas? ¿Cómo se llama Darili? Aliana. Vania, cuando van a orar, dice: vamos a orar por Aliana. Voy a tratar de dar el testimonio lo más fiel posible. Aliana es una niña que había estudiado con ella, pero ellos ambas, ¿verdad? Tuvieron que, ya no estaban en esa edad preescolar, sino que ahora iban para kinder. Y tenían que moverse de escuela para entonces, o de cuido, para entonces poder pasar y traspasar, ¿verdad? Esa línea de tiempo hacia el crecimiento. Nadie se zafa de ahí. Y cuando van a orar, ella dice: yo quiero orar por ella porque yo no sé cómo la está pasando, yo no sé cómo ella está viviendo, yo no sé qué está ocurriendo en su vida. Para que usted entienda que no hay Espíritu Santito, que el Espíritu Santo de los adultos es el mismo Espíritu Santo de los niños. Pero Darili le cuenta a la pastora que Vania empezó a llorar y a quebrantarse. Porque ella decía: y yo no sé cómo ella está, y yo no sé cómo le está pasando, y yo no sé qué está ocurriendo, y yo no sé. Ella pudo haber orado: Señor, dame unos juguetes, dame esto, pero como el Espíritu Santo es quien nos guía. Y Vania lloró, se quebrantó, oró, y al otro día Darilis hizo el ejercicio de llamar a la madre de la otra niña. Y le dijo: mira, estuvimos orando, Vania estuvo orando, Dios puso esta inquietud en el corazón de Vania. Y la madre le dice: pues dile a Vania que fue Dios, porque la niña no la está pasando bien.
ha sido complejo, ha necesitado ayuda emocional, ha estado, ¿verdad?, siendo desafiada por el proceso de transición. La pregunta es cómo Dios toma a Vania y usa a Vania para consolar a través de la oración a otra niña. Gracias, Vania. El consuelo cristiano no es una práctica que se da en el vacío del egoísmo. Escuche bien. Nosotros somos llamados y vestidos con la armadura de Dios, con el Espíritu Santo, para servirle a Él y consolar a otros. Y nosotros vivimos en un mundo de la inmediatez. Usted sabe, ya la gente no cocina, ahora es microondas, TV dinner, vámonos rápido. Vivimos en ese mundo de la inmediatez, de la ansiedad. ¿Por qué hay tanta ansiedad? Mire, hermano, y ahorita voy a hablar un poco más sobre esto y voy a utilizar el consejo profesional de la psicología sobre el concepto de la aceptación. Y las nuevas generaciones enfrentan constantemente la presión de validarse. La validación, que me acepten, que me respeten, que me aplaudan, que vean que yo lo puedo lograr. Y necesitamos a veces romper con la presión de la validación por los logros, las redes sociales, las experiencias. Y yo no sé si usted ha hablado con gente que tú pudiste haber tenido la peor experiencia de la vida porque se te cayó un carro encima, se te cayó un edificio y alguien dice, no, a mí me cayeron 10 edificios encima. ¿Por qué pasa eso con la gente? Porque los seres humanos somos capaces de diseñar o inventar historias para ser validados. Los seres humanos somos capaces de mentir para ser validados. Y hay una necesidad natural de la validación, pero el problema es que cuando se vuelve excesiva empieza a afectar nuestra vida en varios puntos de vista. Número uno, una autoestima frágil. No me miraron, nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito. ¿Por qué yo soy repetitivo con esto? Porque el mundo y las redes sociales están tratando constantemente de meterte en tu cabeza este concepto de validación. Si tú y yo dependemos constantemente de la aprobación de otros, empezamos a generar en la vida inseguridad. Mire, amado, cuando yo me paro aquí a predicar, aunque a usted le guste o no, yo sé que yo me preparé. Y yo le rindo cuentas al Señor que me llamó. Pero si yo dependiera de, pastor, el mensaje estuvo bueno, entonces cada vez que yo me paro a predicar aquí, me paro con miedo, con temor, porque si nadie me valida. Y aunque la validación positiva y no excesiva es buena, porque validamos la gente, gracias por tu trabajo, excelente el trabajo que hiciste, Dios te está bendiciendo como has ido madurando, eso es validación. Pero el problema es que empezamos a hacer una teología de la autoestima frágil. Es que Dios te quiere así. No, Dios no te quiere con una autoestima frágil, Dios te quiere con una vida plena. También empezamos a tomar decisiones influenciadas, perdemos autenticidad. Propósito propio, porque ¿qué? Ya yo no me quiero vestir. Mire, amado, y esto es fácil. Las decisiones influenciadas, cuando tú empiezas a ver todos los grupos que graban música cristiana ahora, todos se visten igual. Ropa crema, tenis blanco y graban en círculo. ¿Por qué? Porque hay una influencia. Y estamos buscando la validación. Y nosotros los latinos sufrimos de ese proceso porque se le llama coloniaje mental. Si yo no canto como el americano, entonces yo no canto. Si yo no predico como el americano, si yo no me veo como el americano, si yo no tengo esas tenis blancas y la ropa crema y me veo, ¿cómo es que dice? Aesthetic. Ok. Otro punto importante. Relaciones desequilibradas. ¿En qué? En dos áreas, en amistades y en familia. Y eso que empieza a generar, te lleva a la dependencia, a los celos. ¿Y a qué otra cosa? A los resentimientos. Si tú como ser humano, como cristiano, como amigo, tú que nos estás visitando en el día de hoy, vives lleno de resentimientos, hay algo que no está bien en tu corazón. ¿Usted está escuchando? ¿Qué pasa con nuestra vida? Después de las relaciones desequilibradas podemos hablar de la ansiedad y el estrés.
¿Por qué se genera ansiedad y estrés en la vida de la gente? Casi siempre por miedos. A no ser que aceptados o criticados. Mire, amado, aunque si la gente te critica, no se te va a caer un pedazo de mano. Dale para adelante. El Señor te ha llamado a tener una vida plena. Las críticas son parte de la vida. Hay gente que no entiende tu proceso, hay gente que no entiende tu familia, hay gente que no entiende lo que tú viviste, que por qué eres así. Es parte de la vida. Y no podemos escapar de ahí. Hay gente que tiene miedo a ser criticado, como Pedro. Cuando a Pedro le dijeron, tú te pareces como que a esa gente. ¿Qué hizo Pedro? Negó al Señor. ¿Por qué? Porque dependía de la validación. Y Pedro no quería que le dijeran que se pareciera al Jesús que él había prometido amar y proteger. Y alguien puede decir, qué malo ese Pedro. Todos hemos sido Pedro. Ninguno de nosotros nos escapamos de ser Pedro, porque siempre en las historias nosotros queremos ser como el héroe. Y en las historias bíblicas tú y yo no somos los héroes. Somos los villanos que somos rescatados por el héroe. ¿Te dice amén? Y último punto sobre el asunto, la falta de identidad. Vivir bajo la mirada de otros. Y empieza esto a convertirse en la necesidad de la validación. Y la necesidad de la validación empieza a limitar dos cosas en tu vida: la libertad, escuche bien, y la plenitud. Les voy a contar algo. En el mundo cristiano existe un movimiento que se llama Comibán. Y Comibán es la Cooperación Iberoamericana Misionera. Nació en el 87, en el mismo año que yo nací. Nunca se me olvida. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en misiones y a servir, muchos de esos líderes, yo me sentaba y los buscaba y les decía, mira, yo quisiera aprender cómo ustedes están haciendo esto. Y sus contestaciones eran, no, baja el PDF de internet. Eso que tú estás haciendo, eso no sirve. Eso de la agencia que ustedes, eso, mira, amado, y estoy delante de la presencia del Señor. Yo pagué pasajes para ir a reunirme con gente que me decían, tú estás perdiendo el tiempo. 11 años después yo tengo que decir algo. Lo que me dijeron me dolió, pero no me afectó. Porque en el camino también me encontré con gente que tenía una experiencia extraordinaria que me decía, dale para adelante. Hazlo, si Dios te llamó a eso, hazlo. Y ya nosotros estamos a punto de tener casi 2,000 estudiantes capacitados y entrenados y movilizados para el campo misionero. 11 años después. Si yo dependo de la validación, escuche bien lo que le voy a decir, voy a estar constantemente pecando. Ay, pastor, ¿de dónde tú sacas eso? Y ese disparate, pastor. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 24. La Biblia dice que el rey Saúl desobedeció a Dios porque le importó más la aprobación de su pueblo. ¿Dónde dice eso, pastor? Mire lo que dijo el mismo Saúl. El rey Saúl dijo, he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová, porque número 1, temía al pueblo. Temía al pueblo. ¿Por qué temía al pueblo? Porque quería la validación. Por eso es que usted y yo tenemos que entender que cuando somos llamados y estamos en ministerio y lideramos para Dios lo hacemos y no somos políticos, somos ministros. Los políticos dependen de los votos de la gente, los ministros dependen de la aprobación del Dios que les llamó. Hay una diferencia abismal. ¿Qué más dijo Saúl? Dijo, porque temía al pueblo y tuve miedo y me sometí a la voz de ellos. Aleluya. En medio de toda esa realidad de validación de las redes sociales, hermano, usted nunca va a ver a alguien feo en sus stories. Y si está feo, el filtro lo tapa. Porque vivimos en el mundo de los estereotipos, de la validación. Y yo recuerdo que cuando niño, en casa de mi abuela, en una canción no cristiana, había una canción en salsa que decía que había una chica plástica y un mundo plástico. ¿Usted se acuerda de eso? Usted no es tan espiritual tampoco como yo. Usted sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Vivimos en un mundo plástico. En un mundo que todo se trata de lo que compramos y podemos obtener. Y es en medio de esa realidad donde Hebreos capítulo 10 del verso del 12 al 18 nos presenta un mensaje que cambia nuestra eternidad.
Jesús ofreció un sacrificio perfecto, escuche bien, y suficiente, que nos da perdón completo y una nueva identidad. La carta de los Hebreos se dirige a una comunidad cristiana, escuche bien, que estaba tentada constantemente a volver atrás. ¿Cuál era el gran problema? Y ahorita Yomar hablaba de los sacrificios. Que aquel pueblo no se sentía completo y ellos querían seguir con la tradición de ir todos los años a matar un cordero. Pero el autor de los Hebreos, que hay gente que dice que es Pablo, otros dicen que no es Pablo, no me voy a meter en eso ahora, enfatiza que la obra de Cristo tiene dos cosas importantes, que es superior y que es definitiva. Mire para acá. El sacrificio de los animales tapaba el pecado del mundo por un año. Por eso es que la Biblia ahora dice que Cristo vino ¿a qué? A quitar el pecado del mundo. No vino a tapar. Si Cristo hubiera muerto 2 y 3 veces, entonces su sacrificio no hubiera sido superior ni definitivo. En ese capítulo 10 se resalta que mientras los sacrificios del Antiguo Testamento eran repetitivos e insuficientes, escuche bien, el sacrificio de Cristo es único, suficiente y eterno. Usted que está aquí, y muchas veces nosotros los pentecostales, especialmente las iglesias carismáticas, vivíamos con el miedo de perder la salvación, ¿verdad? Y no puedo mirar para el lado porque entonces me quedo y no puedo hacer esto. Mire, amado, los que vivimos claros de quién nos ha salvado por gracia, no vivimos con miedo a perder la salvación porque estamos anclados en el sacrificio de Cristo. Pero ¿cuál era el problema? Los sacrificios antiguos se repetían porque no podían quitar el pecado del mundo. Y de forma parecida, hoy repetimos sacrificios modernos. Sacrificios modernos. ¿Qué son sacrificios modernos, pastor? Escuche bien. Sacrificios modernos son la búsqueda inalcanzable del éxito. Usted no se ha dado cuenta que a lo mejor alguien lo nombra en una posición más alta en su trabajo, le dan un mejor salario y usted está 2 meses feliz, contento, y de momento, a los 2 meses que usted hace, empieza a sentirse triste otra vez. ¿Por qué? Porque a lo mejor nombraron uno al lado suyo más alto que usted. Y usted está constantemente en esa búsqueda de ¿qué? De éxito. Otro sacrificio moderno, los likes. Si alguien no le da like a mi story, Dios mío, yo no voy a publicar más nada. No voy a predicar más, no voy a subir más fotos, no voy a hacer nada. Nadie le dio like a lo que yo puse. Sacrificios modernos, la estabilidad económica. Sacrificios modernos, el reconocimiento de la gente. Si no me reconocen, entonces yo no me siento bien porque no estoy siendo validado. Y yo quiero que tú entiendas que como alguien que ama a Dios no debe vivir encerrado en sacrificios modernos. La cultura vive atrapada entre la ansiedad de autoafirmarse y el vacío de no sentirse aceptado. Y el problema es claro. Escuche bien y mire para acá que esto es demasiado importante en el sermón. Ningún esfuerzo humano llena lo que Cristo puede sanar. Lo voy a volver a decir. Ningún esfuerzo humano llena lo que solo Cristo puede sanar. Es que yo me senté con aquel, es que me senté con el otro. ¿Cómo es que dicen? Debrief, ¿verdad? Debriefing. ¿Esa es la palabra? Ave María. Me siento Gen Z hoy. Mira hermano, tenga la catarsis. Y usted se siente y tiene la catarsis con Juan. Y usted se siente y tiene la catarsis con María Magdalena. Y usted se siente y tiene la catarsis con el otro y con el otro. Se va a su casa y sigue sintiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ningún sacrificio moderno puede hacer lo que solo Cristo puede hacer en nuestras vidas. ¿Cómo se soluciona el problema de la ansiedad y la autovalidación de nosotros? Un sacrificio perfecto y suficiente. Diga conmigo, es suficiente. Es suficiente. Es suficiente. No hay necesidad de repetirlo. No hay necesidad de que muera otra vez, porque Cristo inaugura un nuevo orden. Ya yo no necesito ir con un cordero o con una palomita para agradar a Dios. Ahora Él fue por mí. Él tomó mi lugar. Y mire, amado, amigo, tú que estás aquí hoy,
Dios no quiere convencerte para que seas cristiano. Dios quiere convencerte de que te ama. Dios no quiere tus favores. Dios está tras tu corazón y tu amor. Dios no está buscando tu servicio ni tus ministerios. Dios está buscando todo lo que eres. El Espíritu Santo es testigo de esa obra. Y Él escribe, dice la Biblia, la ley en nuestros corazones y nos capacita para vivir transformados y transformadas. ¿Por qué? Porque hay un punto central en todo esto. Hay perdón y nueva identidad. ¿Cómo te decían en tu barrio? ¿O cómo te decían o cómo le decían a tu papá? ¿Qué es lo que generalmente se dice? No. De tal palo, tal astilla. Si tu papá era así, tú vas a ser así. Pues yo quiero decirte algo. Esa pseudo verdad se rompe cuando choca con la cruz. No importa quién fue tu papá ni cómo fue tu papá, Cristo lo hace nuevo. No importa de qué familia tú viniste ni los errores de las generaciones pasadas de tu casa. En Cristo hay un sacrificio perfecto y suficiente. Y a lo mejor algunos de ustedes están diciendo, es que pastor, tú no sabes de dónde yo vengo, tú no sabes los sacrificios que he tenido que hacer, tú no sabes lo que yo he hecho estos años pasados. Yo no lo sé, pero yo sí sé lo que la cruz puede hacer. Y el Evangelio de Jesús nos da algo que la gente busca mucho. Y hacen hasta una falsa teología sobre el descanso, sobre las pausas. Mira, hermano, hay gente que vive en pausa. Stop, se puso stop a la vida. ¿Y sabes cómo viven? Igual. Porque las pausas no cambian nada, sino el que está contigo en tu pausa. No se trata de detener las cosas. Se trata de detenerte para que el que tiene que trabajar con tu corazón trabaje. ¿Qué nos da eso, iglesia? Por encima de la validación, por encima del sacrificio humano, por encima de los sacrificios modernos. Hay una palabra importante: descanso. Nosotros no necesitamos demostrar continuamente nuestro valor. Nosotros no necesitamos decirle a la gente lo bueno que somos, lo grande que somos o lo importante que somos. Nosotros podemos descansar en que Él murió en la cruz del Calvario por mí. ¿Usted entiende eso? El descanso no es dejar de servir. El descanso es que mi mente y mi corazón reconocen que no importa lo que pase en mi vida, Él fue a la cruz por mí. ¿Y qué yo tengo que celebrar acerca de eso, pastor? Celebramos una obra consumada. Él la terminó. Di conmigo, Él la terminó. Pastor, es que ayer yo hice esto. Él la terminó. Pastor, es que hace años atrás yo cometí este error, este pecado, y estoy cargando con esta culpa y con este dolor en mi corazón. Y yo quiero decirte que Él terminó la obra. Y a veces tú vas a encontrar muchos cristianos que van todo el tiempo con ese bulto de la culpa, del dolor, de lo que hiciste. No importa. Pastor, mi primer matrimonio se destruyó. Y yo te estoy diciendo que en Él puedes encontrar descanso, que Él te da una nueva oportunidad. Pastor, es que hace años atrás o la semana pasada o el mes pasado. Y yo te estoy diciendo que en Él podemos encontrar el descanso de tal manera que yo pude haber hecho lo peor de lo peor. Y aún en mi peor momento Él metió sus manos en el fango. En el fango de mi pecado, en el fango de mi quebranto, en el fango de mis faltas, en el fango. Y yo quiero que tú entiendas algo. La palabra pecado no es ofensiva para los que hemos conocido a Cristo. Porque Él perdonó nuestros pecados. ¿Qué más yo tengo que celebrar? Que ahora el Espíritu Santo hace la obra en mi vida. Él confirma mi perdón y me da poder para ahora servirle a Él. Y número 3. Yo también celebro que antes era lo peor, pero ahora soy alguien redimido.
que yo estaba en el fango del pecado, que yo estaba horriblemente perdido, que yo vivía buscando la validación de los demás. Sin embargo, hoy yo puedo descansar, que ahora soy hijo, que ahora soy hija, que no son las redes sociales, que no es mi pasado lo que me pone nombre. Él me puso nombre. Como sacrificio perfecto, mi hermano y hermana, el centro del evangelio es la cruz y la resurrección de Cristo. A veces estamos buscando cambiar para luego ir a Él. Y nosotros no podemos cambiar para conocer al que cambia. Nosotros no podemos ni tenemos la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos. Nosotros empezamos a cambiar cuando descansamos en su sacrificio. No es por lo buena que sea Miriam. No es por lo bueno que sea Kenny. No es por lo lindo que cante X. No es por lo lindo que prediquemos. Es que yo he encontrado descanso. Y yo quiero preguntarte algo. ¿Cuándo la cruz dejó de ser suficiente para tu vida? Hoy yo quiero que tú seas liberado de la validación, del sacrificio moderno del éxito, del sacrificio moderno de parecerte a X o Y para que entonces te puedas sentir bien. Yo no necesito parecerme a nadie, yo necesito ir tras la obra de Cristo en mi vida. ¿Usted está aquí? Hoy nosotros celebramos una victoria que está en constante tensión. ¿Por qué la victoria de Cristo está en constante tensión? Porque constantemente el mundo te va a decir: no vas a llegar, no lo vas a lograr, no lo vas a hacer. Eso que te pasó, Dios no lo va a restaurar. Eso que le pasó a tus hijos, Dios no lo puede hacer. Esa enfermedad, Dios no lo puede sanar. La victoria de Cristo constantemente en nuestra mente está en tensión, chocando con la realidad del mundo. Pero nuestra victoria no está solamente en lo que vemos, sino en la esperanza escatológica, que Dios ha terminado la obra. Hoy celebramos el perdón. Diga conmigo: he sido perdonado. No, repítalo otra vez: he sido perdonado. ¿Usted nunca ha hablado con usted mismo? Los salmistas hablaban con ellos mismos: alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. A veces hay que pararse frente al espejo y decirnos: yo sé que he cometido un error, yo sé que no lo hice bien, pero ahora he sido perdonado. Y hoy yo quiero que tú entiendas que bíblicamente el perdón no es solamente un concepto religioso, sino una experiencia de libertad que me impulsa a algo que a veces olvidamos hacer: a la alabanza de su nombre. Soy perdonado y ese perdón me da la libertad para yo poder ser un adorador. Me impulsa a tres cosas: a la alabanza, a la adoración y al testimonio público. Alguien puede mirarte y decirte: tú, ahí en esa iglesia, tú sirviendo al Señor, tú saliendo al campo misionero, tú ayudando al pastor, tú trabajando, tú predicando. Sí, yo, el mismo que estuvo en el fango del pecado, ahora he sido perdonado. Dios no anda buscando validarte. Dios desea perdonarte para transformarte, para que puedas vivir una vida en plenitud. Mira, amado, yo conozco gente que lleva desde los 18 años en la universidad. Han hecho 10 doctorados. ¿Y sabes cómo se siguen sintiendo? Mal. Porque los títulos no pueden llenar lo que solo Cristo puede llenar. Lo que yo estudio es una herramienta para vivir, pero eso no puede llenar mi corazón, y por eso es que constantemente estamos buscando qué hacer. En Hebreos capítulo 10, verso del 12 al 18, se proclama: lo que el mundo ofrece es insuficiente. Y voy cerrando. Pero el sacrificio de Jesús es perfecto y es eterno.
Ya no tienes que venir, mire amado, antes la gente tenía que ir, mire, con su palomita, con su ofrenda, con el macho cabrío, con la oveja. Yo siempre he querido una oveja, si usted tiene oveja, regálamelo. Melanie me va a botar de casa, pero siempre he querido una ovejita. Siempre he querido oveja, siempre. Pero ya no tenemos que venir así. ¿Y con qué venimos? Con diezmos y ofrendas. Míreme bien, mire para acá. Esta iglesia no es una iglesia de prosperidad. Esta iglesia cree en diezmar y ofrendar, sí, porque es bíblico. Pero no le imponemos a nadie venir con ofrendas para que Dios lo acepte. No le damos a Dios para ser aceptado. Él nos acepta porque nos ama, no por nuestro sacrificio. Usted no llega al Señor por su sacrificio. Hay gente que se pasa, especialmente mucha gente predicadora dice, no, hay que pagar un precio. ¿Qué precio? ¿Qué precio? Él pagó el precio por completo. Yo no tengo que pagar un precio, yo solo tengo que someterme a lo que Él quiere hacer conmigo. Yo no pago nada. Hoy yo quiero decirte que Él te está llamando a vivir con propósito, pero para eso te capacita con el Espíritu Santo. Como iglesia, celebramos que en Cristo somos libres. Escuche bien. Pero además de ser libre, mírame, eres aceptado y aceptada. Lo voy a volver a decir. No importa de qué familia vengas, ni cuán pobre o cuán rico seas, o cuánto tienes o cuánto no tienes, eres libre y aceptado. Pero además de ser libres y aceptados, ahora también Él nos involucra en su plan. Y somos enviados a vivir con el poder y sostenidos con el poder de su Espíritu Santo. A lo mejor muchos de ustedes se preguntan, ¿cómo yo llegué aquí? Si hace un año atrás yo perdí esto, perdí aquello, perdí el trabajo, perdí amigos, Tú no llegaste, Él te trajo. A lo mejor tú te estás preguntando, ¿y cómo yo llegué aquí? Si aquel divorcio me destruyó la vida, si aquella pérdida económica, yo perdí la casa, yo perdí el carro. Pues yo quiero decirte algo, tú no llegaste, Él te trajo. Él te cargó. Y hoy en este culto, ¿por qué se llama The One? Porque el enfoque es el que he ido predicando en este sermón. Solo uno puede salvarme. Solo uno puede restaurarme. Solo uno puede sanarme. Donde el pastor no llega, su mano llega. Donde los líderes de la iglesia no pueden, y escuche bien, mire amado, nosotros podemos tener grupos pequeños, grupos de vida, grupos de aquellos, círculos de... You name it. La iglesia de antes, primitiva, sistemáticamente no tenía un programa de grupos, sino que la circunstancia social los obligaba a reunirse en grupos pequeños. Pero ellos no dependían del sistema de la iglesia local porque eso no existía. Lo que existía eran reuniones familiares. Pero ¿sabes de qué sí ellos dependían? De la obra del Espíritu y de la obra salvadora de Cristo. Hoy nosotros tenemos todas las anteriores. Congresos, eventos, capacitaciones, de todo. Y a veces olvidamos que solo Cristo es quien puede sanarme. Póngase de pie en esta hora, por favor. Solo Cristo puede sanarme. Tu identidad no cambia. Tu identidad la cambian. Tú no puedes cambiarte de nombre. Para tú poder cambiarte de nombre tienes que ir a alguien con autoridad. Tienes que ir al tribunal. Yo no quiero más este apellido. O yo no quiero más ese nombre, Yainis. No, ese nombre es feo, lo quiero cambiar. ¿A quién tú no puedes ir a tu esposo? Ya no le puede cambiar el nombre a ella. Y no es que ella no tenga autoridad, pero Yainis tiene que ir a una autoridad mayor. Para nosotros poder cambiar nuestra identidad, no podemos ir donde el pastor. Yo no puedo cambiar tu identidad.
La denominación no puede cambiar tu identidad, la asociación no puede cambiar tu identidad, las posiciones no pueden cambiar tu identidad. Lo único que puede cambiar tu autoridad es tu nombre, y tu identidad es una autoridad superior. ¿Quién es la autoridad superior de la iglesia? ¿El pastor? No. Jesús. Solo Jesús. Y hoy yo quiero cerrar este momento. Primero dándole gracias a la gente que se conecta a través de las redes sociales. Gracias por estar aquí. Pueden escribir su petición de oración. Vamos a estar pendientes para orar por ella. Bendiciones, familia. Somos los pastores Melanie y Jonathan de la iglesia de Rivieras de Cupey. Queremos darte las gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones semana tras semana. Escríbenos, queremos orar por tu petición y por tu familia. Eres bienvenido a Rivieras de Cupey, una familia para las familias.